Hoy vamos a hablar de los grafitos de Pompeya. Como bien sabréis, Pompeya quedó oculta, quedó enterrada bajo la ceniza y el material que llevó desde el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. El proceso fue de tal magnitud, el proceso eruptivo, que convirtió a Herculano, otra de las ciudades afectadas, en una zona enterrada bajo 7-8 metros de material que había llegado con temperaturas muy altas, con lo que prácticamente disolvió todo lo que podía quedar del cuerpo humano y de otros restos. En el caso de Pompeya es distinto, porque lo que llega es un material a menos temperatura, lo que hace que los cuerpos se conserven. De hecho, se han recuperado las formas que tenía eso mediante yeso, pero también que se mantenga una serie de cosas que nos permiten conocer de primera mano cómo funcionaba el mundo romano. En este caso hablamos de los grafitos. Los grafitos son las inscripciones de diferente índole, tipo y clase que se van dejando además de una forma muy común y muy exagerada en cuanto a su número a lo largo de la ciudad, ¿no? Lo que ahora entendemos que se deja en los baños públicos, esas notas que la gente escribe, pues eso sería una parte importante de estos elementos recuperados. Y no es lo único, aparecen pues textos para las elecciones, es decir, vota tal o cual candidato. Hay mucho grafito amatorio, erótico, en el que se detallan determinadas prácticas, y luego pues hay una serie general de notas que la gente va dejando, incluso uno escribe y el otro contesta. Todo eso o bien en pintura, que serían más bien las cuestiones más legales, más políticas, o bien directamente marcando en las paredes. La cantidad es enorme, la cantidad de textos que se han ido dejando. ¿Y qué nos dice esto? Pues nos dice muchas cosas. Nos dice en qué estado estaba el latín en esa época, cómo había evolucionado. Nos dice cómo escribía la gente a la hora de redactar esos textos de una forma ligera. Nos dice también que son cuestiones muy espontáneas, muy del momento, sin ningún tipo de preparación. Es decir, es totalmente lo que cada ciudadano romano pensaba en cada momento o le apetecía escribir. Nos dice también la forma, el lenguaje. Nos dice que en esa época había mucha gente que sabía leer y escribir, quizás de una forma más tosca, más básica. No eran gente de una cultura elevada, pero sabía leer y escribir en su mayor parte. Y eso dice mucho de lo que es la cultura romana. Entonces, todo esto queda reflejado en esas paredes y queda sepultado hasta que, a partir del final de la Edad Media, al principio del Renacimiento, la memoria de todo esto había quedado como un tanto olvidada. Solo los campesinos que cultivaban la tierra, que estaba encima de la ciudad, conocían, les sonaba algo de que allí podía haber alguna ciudad, ¿no? sin determinar muy claramente qué, o si era una leyenda o no. Es a partir del Renacimiento cuando se inicia la búsqueda de piezas de un cierto valor, y empiezan los saqueadores, ¿no? a escarbar, a excavar, buscando a ver qué es lo que se podía encontrar y lo que no. Y este es un lugar de los que ocurre eso. Hasta que posteriormente, a través del rey Carlos III, se inician las excavaciones ya de una forma rigurosa de la ciudad, empezando a descubrirse pues todo lo que es su patrimonio.
la ciudad y el estado en que se encontraba. Sobre todo la gran sorpresa es encontrar una ciudad prácticamente intacta. Que se empieza a excavar en eso en el siglo XVI, XVII y bueno, hasta la fecha se siguen haciendo descubrimientos y viendo cómo funcionaba la ciudad. El estado general es tan bueno que se ha permitido recuperar todas estas cosas, entre ellas los grafitos que traemos aquí en forma de libro, ¿no? Este es un pequeño libro que incluye no solo los grafitos amatorios, sino también incluye otros 2 textos, pero aquí vamos a hablar hoy del primero, ¿no? Llama la atención el tipo de lenguaje, llama la atención la forma en que se expresa. En muchos casos lo procaz de los textos y en general la forma de indicar, pues eso, si alguien quería, pues por ejemplo, alquilar una casa, pues tenemos está pintado en una pared y dice: en las posesiones de Julia Espuria, hija de Félix, se alquilan un baño muy cómodo y bien equipado para gente distinguida, tiendas con sus habitaciones y comedores en el primer piso, desde el 13 de agosto hasta el 13 de agosto de dentro de 6 años. Durante 5 años completos, si a alguien le interesa, póngase en contacto con nosotros. Esto es un texto que está recogido y se puede ver todavía. Ahí os muestro un poco cómo está indicada en la pared. Hay diferentes tipos de grafito, pero dominan sobre todo los de carácter erótico, ¿no? Entonces, es muy interesante revisarlo, es muy interesante conocer el tipo de lenguaje y muy interesante lo que decía, el tipo de letra, que también lo podéis ver en una de las que os he recuperado hoy desde estos se encuentran en el CIL, ¿no? El CIL es el Corpus Inscriptionum Latinarum, que es donde se recogen todas las inscripciones de todo tipo que se han recuperado y se recuperan todavía del Imperio Romano. Entonces, es una colección, una pequeña colección, hay que tener en cuenta que se han recuperado como algo más de 10.000. Entonces, bueno, aquí el texto recoge unas pocas, pero puedo leer alguna. Ansio darle todo a una mujer hermosa, pero no me agrada ninguna mujer del vulgo. Es un ejercicio sorprendente porque permite conocer de primera mano lo que era el pueblo llano, lo que era el día a día de cómo funcionaba la ciudad, ¿no? Su vorágine constante, con sus negocios, con sus comentarios de un tipo u otro. Y es interesante porque nos permite situarnos muy bien en lo que es esta ciudad. Quien haya estado en Pompeya habrá podido comprobar de primera mano lo que yo intento aquí explicar, ¿no? Es decir, la sensación esa de estar recorriendo un lugar que ha quedado congelado en el tiempo, algo que no se da en prácticamente ningún sitio del Imperio Romano. Recorremos sus ruinas, recorremos sus zonas más o menos reconstruidas, pero Pompeya es otra cosa. Y esta recuperación de la forma en que ellos se expresan libre, llanamente, sin ningún tipo de cortapisa ni de control propio a la hora de pensar que esto lo va a leer alguien o no lo va a leer, esto da igual. Algo parecido ocurre con las tablillas de Vindolanda, pero las tablillas de Vindolanda están algo más preparadas, son cartas, epístolas que mandan los soldados a sus familias o viceversa. Y bueno, al final de una carta pues uno trata de cuidar un poco el estilo, el lenguaje, la forma. Aquí no se trata de controlar o de
cuestionarse nada. Uno escribe la frase, muchas veces están mal escritas y de una forma vulgar o tosca, no importa, se hace de esa manera así, ¿no? Es decir, uno encuentra, y está por ejemplo una que dice, yo no quiero vender a mi marido. Es algo que realmente uno sorprende, ¿no? Sorprende determinadas formas. Es digno de leer y de releer y de observar cómo se puede aprender a base de esto. No me gustaría acabar sin hablar de Pompeya, porque este es el libro sobre estos grafitos. Evidentemente no tiene autor, el autor es el que lo ha traducido, lo ha generado, pero no es un libro al uso. Sin embargo, sí es bastante curioso y sorprendente cuando uno lee el epistolario de Plinio el Joven, que él relata cómo es la erupción del Vesubio, la que hace que toda la ciudad quede congelada en el tiempo. Él explica lo que le sucedió a su tío, Plinio el Viejo, que probablemente por un fallo cardíaco, asmático de algún tipo, él fue a socorrer y terminó muriendo. Entonces, hay en su epistolario hay una carta en la que un autor romano que es es conocido nuestro porque él aborda textos históricos, sus textos son bastante interesantes y entonces estoy hablando de Tácito y entonces él en esta carta le cuenta lo que él vio porque él estaba allí también. Él estaba allí, porque evidentemente ellos estaban en Miseno, que es en una zona próxima donde estaba la base naval más importante de Roma, de la que Plinio el Viejo era el responsable. Y Tácito le pide que le describa qué es lo que sucedió. Él no embarcó, no fue, él era un chaval en esos momentos, Plinio el Joven pues tendría 14, 15, 16 años, y estaba allí con su tío y con su madre, pero él quedó en la zona. Hasta ahí hace una descripción de los testimonios que él recogió y de lo que él vio, bastante dura, ¿no? de lo que supuso el inicio de la erupción y del final. La gente quedó sepultada o calcinada directamente, según lo cerca o lo lejos y según la posición, la dirección del viento. Entonces, no voy a leer la carta entera, la recomiendo dentro de lo que es este texto, pero por leer algún tramo. Ya caía ceniza sobre las naves, más caliente y más densa cuanto más se aproximaban. Está hablando de que Plinio el Viejo ha tomado una embarcación y quiere ir a socorrer a la gente que está en el otro lado. Ya caían incluso rocas volcánicas y todo tipo de piedras ennegrecidas, quemadas y destrozadas por el fuego. Ya el fondo del mar, que se había levantado, y el desmoronamiento de la montaña les impedía llegar hasta la costa. Tras dudar un instante si debían o no retroceder, dice a su timonel, que le aconsejaba dar la vuelta: la fortuna ayuda a los valientes, pon rumbo a la villa de Pompeyano. Esta se encuentra en Estabias, por lo que les separaba de ellos el golfo, que se hallaba justamente en el medio. Es el proceso por el que ellos intentan llegar a la costa, ven que resulta muy difícil. Estamos hablando de barcos de remo. Él habla de cuatrirremes y habla de naves ligurias, ¿no? Y entonces son naves, las ligurias son de un solo nivel de remeros. Las cuatrirremes llevan cuatro remeros por cada banda. Bueno, se supone que es una base naval de
de combate, aunque ya en esta época hay pocos enemigos, se dedican a otro tipo de funciones. Y el que dirige, el comandante máximo, es Plinio el Viejo, por eso ordena que muchas de estas naves vayan a intentar recoger supervivientes, pero cuando se van acercando van viendo que es que no se pueden acercar. Él insiste, por otro lado, va hacia otro sitio, hacia la finca o la casa que tiene Pompeyano, y ahí es donde termina pues tirado sobre la playa sobre una manta, y ahí pues le falla, ¿no? Entre lo dificultoso que debería de ser respirar y sus afecciones, pues ahí muere. Cuando ya pasa la erupción, que duró 4 o 5 días, pues ya recogen su cuerpo y ahí termina un poco la historia de Plinio el Viejo, un hombre del que ya hablaremos en su momento, pero que está muy interesado, es el autor de lo que tenemos como la historia natural, está muy interesado en todos estos fenómenos y al pillarle tan cerca, pues intenta averiguar. De hecho, va tomando notas, a través de su secretario va tomando notas de todo lo que va viendo, de cómo se comporta la nube, de cómo se comporta el viento, de lo que ocurre, con el tipo de materiales que va llegando. Todo eso forma parte de su natural curiosidad. Tal es su curiosidad que le lleva a terminar muriendo en la ciudad. Para nosotros, el que la ciudad haya quedado congelada en el tiempo, pues nos ha permitido averiguar, ver muchas de las cosas que hoy damos por probadas, solo por el hecho de que una ciudad como Pompeya nos permita verlas ahí en vivo. No quisiera tampoco irme sin el nombre. Nosotros ya la llamamos Pompeya, pero realmente, si consigo encontrar dónde está, es la colonia Carnelia Veneria Pompeiorum. Ese es el nombre que tiene la ciudad. Acabamos con el último, que es Pompeya, pero ese es su nombre completo. Entonces, hombre, cualquier cosa que os provoque curiosidad al respecto, que yo no haya dicho aquí, o cualquier dato que pues queréis en los comentarios, lo podéis plantear y intentamos responder a todo aquello que haga que la curiosidad por este tipo de inscripciones os mantenga interesados en este tema o cualquiera de los que vamos a ir tratando. Seguiremos hablando de diferentes libros. Yo quisiera salirme un poco, en la medida de lo posible, de los autores clásicos más comunes, más conocidos. Y cuando utilicemos estos más comunes, más conocidos, intentar explicar cosas diferentes de las que normalmente hablamos cuando tocamos a Tácito, como decía antes, o a Tito Livio o a cualquiera de estos. Y también el tocar esos autores menos conocidos, pero también muy interesantes y muy importantes de esta antigüedad. Aunque hoy precisamente no es un autor lo que hemos traído, sino es la mano de 1000 autores que han ido reflejando su vida, su día a día, a través de una nota escrita en la pared. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente.